pero que, como les dije en la clase de cardiorrespiratorio, es un test que usamos muchísimo, sobre todo en los pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Entonces se llama el test de caminata de los 6 minutos, perdón. Estas son sus siglas en inglés y vamos a ver de qué se trata en forma muy sencilla para que cuando vayamos a la práctica ustedes lo puedan aplicar, ¿no? También dentro de creo que les mandé un artículo de esto, ¿no? Me parece que les mandé un artículo, es bien sencillo, lo van a encontrar en artículos en castellano. El protocolo primigenio es de la Sociedad Americana del Tórax, y es un protocolo sumamente sencillo, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, les voy a decir que antes, mejor dicho, el origen de este test se dio en los pacientes, con los neumólogos, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, ¿ya? Ahí se estandarizó ese test según el protocolo que nosotros vamos a desarrollar, pero que después, a través de los años, se ha visto cuán útil, cuán práctico, cuán fácil de hacer. No necesitan ninguna tecnología, solamente necesitan seguir estrictamente el protocolo y a ustedes les va a permitir hacer un seguimiento de sus pacientes, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, prevención terciaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en cardiología, que es donde nosotros vamos a verlo, ¿qué nos permite este test? Nos permite evaluar el estado funcional de los pacientes con enfermedad cardiovascular severa. Severa, pregunta de examen. ¿Y por qué severa? Porque es un test submáximo. Estos pacientes con enfermedad cardiovascular severa, gracias, no pueden hacer un protocolo Bruce, ni un protocolo Naughton, ni un protocolo máximo, que es una ergometría, ¿ya? No podrían, porque en el primer step se quedarían muy agotados o en el peor de los casos sufrirían un síncope o una complicación. Entonces, en ellos se elige este test para evaluar su capacidad funcional. Tiene sus limitaciones, ya la vamos a ver. ¿Para qué más podemos usar este test? Para ver efecto de la terapia. Por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, se usan muchos medicamentos muy específicos. Verbigracia, el sildenafilo, ¿no? El que se usa también para la disfunción eréctil. Entonces, se le hace un test antes de iniciar la droga y después de iniciar la droga para ver sus efectos, ¿ya? Y además, porque es un predictor de morbimortalidad en los pacientes con disfunción ventricular izquierda y falla cardíaca avanzada. Les cuento un poquito que, por ejemplo, un criterio para que el paciente sea elegido para este test nos dé menos de 200 metros durante los 6 minutos que se le evalúa al test, ¿no? Que se evalúa al paciente, perdón. Y nosotros lo usamos básicamente como medida de resultados en pacientes ingresados a un programa de rehabilitación cardíaca. Estas son sus características psicométricas, ¿no? Que cuando uno escoge un test, tiene que evaluarlas para ver si se trata de un estudio validado. A mí me puede gustar mucho una escala, me puede gustar mucho un test, una forma de evaluar, pero si este test no me permite que yo tenga confiabilidad, que decir que mi examen es confiable y válido, entonces no me sirve. Hay que recalcar que este test sí lo tiene. Fíjense qué interesante esta partecita donde Larson, que fue el primero que estandarizó este test, hace, como les decía, primeramente en los pacientes con EPOC, ¿no? Y él dice, encontraba un correlato clínico de mejoría entre los síntomas del paciente y las variaciones entre los tests. Entre el primer y segundo test, 46 metros, fíjense, a ustedes
les parecerá una cifra muy chiquita, ¿no? Ay, ¿quién no va a poder caminar 46 metros más que hace un mes, ¿no? Después de un entrenamiento, pero hay pacientes que no lo logran. Cuando ustedes vean un paciente con falla cardíaca severa, van a ver cuánto compromiso de la capacidad funcional tiene. Y 78 metros entre el primer y tercer test. Quiere decir que si yo ingreso un paciente con falla cardíaca o con una enfermedad pulmonar o con una secuela de postración prolongada, lo ingreso el 1 de mayo y lo trabajo durante, como dicen los protocolos, 12 semanas, etcétera. Entonces, entre este primer test y el segundo test, yo debo encontrar una modificación de la distancia recorrida de 46 metros. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, siendo un test muy valioso, de todas maneras tiene tiene algunas cosas, ¿cómo se llama? Que son limitantes, ¿no? Sin duda no nos da la confiabilidad o todas las características del paciente que nos da un protocolo, una ergometría en general, ¿no? Llámese como se llame esta ergometría, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer bien el test. ¿Para qué? Para que realmente tengamos un fiel reflejo de lo que está pasando en el paciente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque entre ustedes se van a reír cuando hay unas frases estandarizadas que nosotros repetimos durante el test, ¿no? Por ejemplo, pero antes de entrar a eso, estos pueden hacer que el test no esté bien hecho, los factores de variabilidad. ¿Por qué? Porque yo he visto estudiantes, residentes que, por ejemplo, tienen al paciente haciendo el test en el pasillo y de pronto empiezan, vamos, tú puedes, lo animan al paciente. Entonces ya se salen del protocolo, violan el protocolo y no está bien hecho ese test. Por eso es que hay esas frases estandarizadas de estímulo que a ustedes les dan mucha risa. Porque al primer minuto hay que decirle al paciente, ha completado usted el primer minuto, lo está haciendo muy bien, siga así. Al segundo minuto lo mismo. Al tercer minuto ya cambia un poquito. Bueno, eso ya lo van a aprender. Y a ustedes les causa risa, pero tiene que ser así de estricto. No puedes agregar ninguna frase, ninguna palabra que a ti se te ocurra para animar al paciente de ninguna manera, ¿ya? Entonces, ¿qué más debemos hacer para evitar que este test tenga una variabilidad fuera de lo normal? Hay que hacer unas instrucciones previas. El paciente tiene que estar instruido en cómo va a caminar, cómo va a dar la vuelta a través del cono, cómo lo vamos a monitorear durante la caminata, lo vamos a acompañar durante la caminata. No. El observador se queda en una esquina, su ayudante, si es que lo tiene en la otra, y de ahí lo observan muy detalladamente, ¿no? Las directivas que se dan al paciente mientras camina no pueden exceder las frases estandarizadas y la posición del examinador es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que estar constantemente observando al paciente. Sucede que muchos pacientes que tienen muy poca capacidad funcional hacen mucho esfuerzo por mostrarse más funcionales del compromiso que tienen. Entonces se esfuerzan realmente y quieren caminar y quieren darle. Entonces tú tienes que estar mirando en busca de algún síntoma neurovegetativo, sudoración, cianosis, palidez, temblor, falta de equilibrio, porque el paciente, a pesar de que tú le dices que cuando empiece a sentir esas cosas te levante la mano, el paciente quiere seguir y se hace el fuerte. Entonces uno tiene que estar muy atento, ¿ya? Entonces es protocolo original que fue o está tomado de la Sociedad Americana Torácica. Aquí tiene la bibliografía, es del 2002, estamos 2020, no ha cambiado ni un milímetro, ¿ya?
Y aquí están todos los contenidos que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo dejamos ahí en un paréntesis, ¿ya? Y vamos a ver qué modalidades de evaluación de la capacidad funcional tenemos, ¿ya? Para centrarnos un poquito en todo el abanico de posibilidades para valorar a un paciente. Nos viene un paciente con un diagnóstico de EPOC, de bronquiectasias, postneumonía, probablemente los vamos a tener post-COVID, que ustedes ya saben que va a tener secuelas de fibrosis pulmonar, podemos tener un paciente con hipertensión pulmonar, podemos tener un paciente postoperado de bypass, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de escoger entre con qué modalidad lo van a evaluar. Entonces tenemos la modalidad de alta tecnología, ¿ya? Alta tecnología, perdón. Alta tecnología, que es aquella que evalúa los sistemas en forma completa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el cardiotest, que yo ya les he dicho que no lo tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, el cardiotest básicamente porque ese sí nos dice cuándo la disnea es de origen respiratorio o de origen cardíaco o por desacondicionamiento, ¿ya? Y las de baja tecnología, como son, que nos dan información muy básica, que son fáciles de realizar. Acá encontramos a nuestro test de caminata. Es un test de baja tecnología. ¿Cómo vamos a elegir entonces, mediante cómo evaluamos al paciente? Lo vamos a elegir pensando en qué vamos a valorar y qué recursos tenemos, ¿no? Y ahí le lleva de encuentro, pues, el test de caminata, porque el test de caminata solamente ustedes disponen de lo que vamos a ver después. Entonces, acá tienen ustedes todas las modalidades. El test cardiopulmonar, que es el gol estándar, porque ahí sí te mide directo la expulsión de gases y el ingreso de gases, ¿no? Entonces, ahí sí te dice si tu pulmón está mal, si tu músculo está mal, si el corazón está mal. Es sumamente importante. No, no lo tenemos, no les voy a engañar. Los test de estrés cardíaco, como el protocolo de Bruce, el protocolo de Naughton, que son los más conocidos, con sus respectivas modificaciones. Detección de asma inducida por el ejercicio, el test de incremento gradual, que es un poco más difícil de realizar, pero el test de la caminata de los 6 minutos está ahí, es un test validado. ¿Ah? Muy bien. Entonces, este protocolo de la ATS buscó en Medline todos los estudios que se hacían entre el 1970 y el 2001. Ustedes dirán, doctor, usted nos está presentando una bibliografía de hace 20 años, probablemente ustedes recién estaban en inicial. Sí, pero es que no ha cambiado, ¿ya? Y primero este test se hizo en 12 minutos, sujeto saludable, bronquitis crónica y otras patologías respiratorias. Acá tienen ustedes alguna bibliografía que hace un correlato, fíjense, dicen que el test de caminata correlaciona muy bien con calidad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si el test de caminata mejora la distancia recorrida, o al revés, la distancia recorrida en el test de caminata mejora, hay un correlato con la mejoría de calidad de vida de ese paciente. Y eso ustedes, si alguna vez se animan a trabajar en esta área, ya sean cardiólogos, fisiatras, neumólogos, van a comprobarlo con sus propios ojitos. ¿Qué otra relación importante hay? Perdón, un ratito. Ya. Entonces, estamos viendo las correlaciones, ¿no? Ya. La reproducibilidad. Hay una variación solamente de 8%, o sea, es bien bajito.
es bien bajito y es un test que lo podemos usar magníficamente. ¿Cuáles son sus ventajas? Es fácil de realizar, no requiere instrumentación, es reproducible. Acuérdense que esta es una de las características que no debemos perder nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo el protocolo tal cual, como le voy a enseñar, y después mañana tengo un descanso médico, entonces le digo, Renzo, Yasmín, por favor, reemplácenme en los test de caminata. Tiene que, si Renzo, Yasmín, o Eric, o Lucila, o Marta hacen el protocolo tal cual, entonces eso se llama reproducibilidad. Tiene gran capacidad de ser reproducible, ¿ya? No es difícil de no ser reproducible. Es barato, no cuesta nada, ustedes van a ver, son 2 conos de esos de la policía que ponen, o lo que llevan en su auto, los que tienen auto, y refleja el desempeño en ABD. En rehabilitación a nosotros nos interesa mucho la capacidad funcional. Puede ser que un paciente tenga una fracción de eyección muy baja. Yo he llegado a tener pacientes con fracciones de eyección de 15% y con buen funcionamiento en actividades de vida diaria, ¿no? El objetivo de la rehabilitación, el gran objetivo es que el paciente sea autosuficiente y que disminuya su dependencia en actividades de vida diaria. Entonces, si yo siento, me levanta la mano y empieza a hacer hipotensión, etcétera, y una serie de eventos adversos, entonces su desempeño en ABD es malísimo. Y si yo veo que lo entreno después en un programa de rehabilitación cardíaca y le vuelvo a hacer el test de caminata y aumenta su distancia recorrida, las escalas de Bartel, o como se mide ABD, que hay 1000 escalas también, va a ser mejor, va a ir mejorando. Y finalmente es eso lo que nosotros buscamos, ¿ya? Aparte puede tener otros componentes metabólicos, etcétera, pero lo que nosotros buscamos es mejorar el desempeño funcional, ¿ya? Es importante ver también, ser realista y ver que hay muchas diferencias con el test cardiopulmonar. Yo les he dicho que el gol estándar, ¿cuál es? Es cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque ese sí mide consumo de oxígeno. O sea, correlaciona con consumo de CO2, etcétera, etcétera. Entonces, el test cardiopulmonar evalúa capacidad funcional, la intensidad que se necesita para realizar el ejercicio prolongado, pero como ustedes ya se volvieron expertos y se van a volver más regulando intensidad mediante la frecuencia cardíaca máxima o de todas las fórmulas que yo les he dado, entonces le voy a decir, doctora, me van a sacar la lengua. Me va a decir, yo no tengo test cardiopulmonar, pero sí sé la fórmula de Carbonen, sí sé la fórmula de frecuencia cardíaca máxima, sí sé usar la escala de Bohr, entonces mis resultados correlacionan muy bien con el test cardiopulmonar, ¿ya? Cuantifica los factores que limitan el ejercicio, sí. Aquí sí puedes ver si el paciente paró porque le falló el corazón, porque le falló el pulmón, porque le falló el músculo. Te da también los mecanismos fisiológicos de la participación de los sistemas en la limitación del ejercicio. El test de caminata no te da todas estas cosas, te da una respuesta global de los sistemas. Y nuevamente, insisto, el desempeño en ABD, ¿ya? Muy bien, entonces, el test de caminata es un test submáximo, pregunta de examen, submáximo. ¿Por qué es submáximo? Porque no te lleva al máximo de tu capacidad funcional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una caminata rápida, sin correr y sin pasear ni contonearse como cuando pasea. Superficie plana y dura durante 6 minutos, ¿ya? No tengo fotos en este PowerPoint, qué pena.
El pasillo tiene que tener 30 metros, hay que indicar o demarcar los extremos con unos conos de material, el oxímetro, para la toma de la presión, una silla, una hoja de registro, un cronómetro, una escala de Bohr, y se sugiere tener equipo, perdón un ratito, se cortó. Ay. Ahora, ¿cómo hago? Hola. Sí, pero acá me salió una de Zoom que compré a $14. ¿Qué hago? Ok, ok, ok. ¿Dónde está? Ok, o me escapo. En 10 minutos. Sí, no me va a demorar más, pero no puedo. Comprar Zoom, ya lo vi. Ya, no, ya se fue. No, ya estoy. Ya, entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? Angina inestable o infarto en el mes anterior. Relativas, la frecuencia cardíaca en reposo mayor de 120, la presión arterial sistólica mayor de 180 y la diastólica mayor de 100. Y un electrocardiograma en los 6 meses previos tiene que tener y disponible medicación de emergencia. ¿Cuáles son los criterios para detener el test? Que el paciente manifieste dolor al pecho, disnea intolerable, calambres en las extremidades, diaforesis y malestar general. ¿Qué se le indica al paciente? Que vaya con ropa cómoda, como les voy a decir a ustedes, que use su terapia farmacológica habitual. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si es un paciente asmático y tiene que nebulizarse o usar un aerosol, que lo use, evitar ejercicio vigoroso 2 horas previo al examen, tomar una comida ligera. Estos son los materiales de seguridad que nosotros los vamos a tener a la mano, ¿ya? Disculpen un ratito, voy a pasar para ver si tengo una figurita, ¿ya? No tengo una figurita. Vamos a ver. Entonces, el test de caminata tiene que realizarse generalmente a la misma hora, ¿ya? Esto ya es para los chicos, para los residentes. A la misma hora. El paciente debe estar 10 minutos en reposo sentado. No caminar al lado del paciente con el oxímetro. No requiere oximetría constante durante el test. El paciente debe caminar lo más rápido posible. Si el paciente se detiene, no detener el cronómetro. Tratar de usar frases estándar. Giovanni, te estoy dictando clase, te llamo. ¿Ya? El segundo test de caminata tiende a ser levemente mejor. Esto ya es para los residentes. Y los determinantes del rendimiento es la anemia, la fibrilación auricular, la historia de vida sedentaria. Vamos a ver también el test de calidad de vida del SF36, ¿ya? Y el índice de masa corporal menor. Muy bien. Tenía varios con unas figuritas, pero bueno, lo van a ver ustedes en vivo y en directo, entonces ahorita quiero que me digan algunas preguntas para ir haciéndolo un poquito más dinámico. Les voy a ir describiendo más que nada ya cómo es cómo tenemos el circuito del test de caminata. Tenemos nosotros un pasadizo que lo definimos en 20 metros, que lo hemos medido en 20 metros. En ambos extremos ponemos los codos, ¿ya? Y hacemos medidas
parciales cada 3 metros. Eso es lo que nos dice el protocolo, cada 3 metros. ¿Por qué? Porque el paciente no necesariamente va a completar la vuelta, sino que el paciente va a, a quedarse a medio camino de repente. Entonces, por eso es que el protocolo te dice que cada 3 metros. Previamente nosotros hacemos que el paciente aprenda la escala de Borg. Yo ya les mandé en el ejercicio que les he dado, esa es la plantilla que nosotros usamos de test de caminar, ¿ya? Ahí ustedes van a ver varios, ¿cómo se llama? Varios ítems. Uno de ellos, que queda al final de la columna a la mano derecha, dice predicho. Y para eso yo les he dado la fórmula para que lo saquen de acuerdo a su edad, a su sexo y a su talla. ¿Qué quiere decir ese predicho? Ese predicho quiere decir que tu normalidad va a ser esa. Para tu edad, Lucila, por ejemplo, no sé si tiene 23, 24, 25, para su peso y para su talla, tiene que caminar, digamos, 677 metros. Hay un margen que vamos a sacar ahí en la computadora, que se llama límite inferior de normalidad. Les cuento que la mayoría no llega, porque ustedes con el pretexto de que son estudiantes de medicina no hacen ejercicio, ¿ya? Entonces, con ese predicho, nosotros comparamos lo que el paciente o lo que el examinado rinde y le sacamos el porcentaje. ¿Ya? Vuelva a ese paciente y tengamos nosotros un resultado favorable en el sentido de que el paciente aumentó su distancia recorrida. ¿Cuánto dijimos? Dijimos que entre el primer y el segundo test, 49 metros. Y entre el primero y el tercer test, 78 metros. Cuando el paciente aumenta esa distancia, nosotros decimos que nuestro programa de rehabilitación ha sido válido, ha sido satisfactorio, ¿no? Entonces, es una forma de medir el rendimiento o la efectividad de un programa de rehabilitación. Creo que para hacerlo más dinámico, Renzo, abre los micrófonos, a ver si alguien quiere poner alguna pregunta. Doctora, buenas noches. Hola. Sí. Me llamo Eric. Una ¿Eric? pregunta. Sí. La pregunta iba en base a la distancia total que se necesita. ¿Es necesario los 30 metros o se pueden hacer en versiones totales más Sí. pequeñas? Muy bien, Renzo. Se pueden hacer en versiones más pequeñas. Se dice que una distancia aceptable es 15 a 20 metros. Menos tampoco, porque te estaría dando vuelta como trompo. ¿Y sabes por qué no se hacen distancias menos de esa? Porque ya se ha visto que en el momento que el paciente da la vuelta alrededor del cono, supongamos que ese es el cono, y el paciente le tiene que dar la vuelta, ahí pierde velocidad. Son segundos que ustedes dirán, ay, doctora, perderá 1 o 2 segundos. Pero si ustedes suman, eso es importantísimo en el tiempo del test de caminata. Pero sí se puede, Eric. Hasta 15 metros es aceptable. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy buena pregunta, muchas gracias. Miren, ustedes no esperen que todos los pacientes les terminen el test, ¿ya? Sobre todo si son pacientes cardiópatas o respiratorios. ¿Por qué digo sobre todo? Porque yo les hago el test a todo el mundo, a las fibromiálgicas, ¿no? No sé, a todo el mundo porque es un test que me encanta, porque es fácil y me da buenos resultados, ¿ya? Entonces, muy bien, si el paciente X empieza a caminar
y tú ya lo has instruido de que tiene que parar el test. Si tiene dolor de pecho, si tiene dolor en las pantorrillas, también, ojo, dolor en las pantorrillas también es un signo de fatiga. Ya en el BOR le voy, en la